jodida y era vulnerable fue en los 90, que pasaron unas hambrunas terribles. Yo no sé si tú recuerdas, yo recuerdo cuando las vacas locas, cuando el problema de las vacas locas, recuerdo que Corea del Norte dijo, no las quemen ni las maten, tráiganlas para acá que a nosotros no nos importa el rollo de los priones. Claro. ¿Te acuerdas de No, eso? no, pero no me Pero sí, extraña. fue un asunto así de decir, no, maten las vacas, yo le mando un barco para allá y me las traigo para acá y me las como yo, no hay problema Claro, ninguno. eso Y sí, porque se estaban matando millones de cabezas de ganado y nada, les se importaba un cuece bien pito. y se le quita todo. Ya lo decía Celia Villalobos, que si no puedes cocinar con una cosa, que haga un guisado de hueso. Que ella lo Totalmente. hacía en su casa y le salía muy bueno. Qué tía, qué tía. Esto que estás nombrando ahora es otra gran similitud con 1984, que Ujú. parece que nos hemos olvidado un poco, pero no, 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 aquí nos hemos ido por los territorios de la geopolítica, pero pero vamos, no, y la geoestrategia, sí, no nos sí, hemos sí. olvidado porque el Ministerio de la Abundancia, decías Ujú. tú que tenían nombres contradictorios, y es verdad, porque el Ministerio de la Abundancia, el objetivo que tiene en 1984 es mantener a la población en nivel de subsistencia, Sí. eh, Racionando la comida racionando literalmente. la comida, que es exactamente igual que en Corea del Norte. En Ujú. Corea del Norte han pasado hambrunas, como tú dices, y ahora mismo ellos tienen de siempre un sistema de racionamiento, como hubo también en su Sí, momento aquí en España. Se les da, sí. tienen garantizado, no sé exactamente las cantidades ahora mismo, pero tienen garantizado a la semana o al mes una cantidad de carne, una cantidad de huevos y una cantidad de arroz, creo que son esas tres cosas, y luego a partir de ahí búscate la vida. Pero claro, Sí, allí no hay totalmente. comercio, allí no sales tú a la tienda, no está Carrefour, ni está el día, No ni existe. nada de eso. Entonces hay mucha economía sumergida, que ellos lo llaman, creo que lo llaman segunda economía o algo así, la élite Ujú, dirigente, pero en realidad es una economía clandestina. ujú. Y claro, yo imagino que ahí mmm, el que en un momento dado tiene un poco más y tiene más ventaja, intentará aprovecharse del otro. Que a lo mejor tienes un terrenito y puedes plantar 4 gramitos de soja y te dan 20 gramitos de soja, pues a lo mejor con eso puedes tú intercambiarlos por un señor que a lo mejor ha matado a un cochino, pero es que eso lo vemos en Cuba también, José. Sí, En Cuba es igual. En Cuba tienes las tiendas que pertenecen al partido, que solo pueden entrar las personas del partido, tienditas clandestinas o semiclandestinas, y luego tienes directamente el mercado negro. Y el trapicheo, pues va o bien en moneda extranjera, en dólares, en euros menos en dólares, y en intercambios también, es decir, ellos usan el trueque también. sí, pero aquí, en el caso de Corea, eh, todo está muchísimo más controlado. Es decir, Sí, sí, los campos hombre, de no cultivo podemos. son campos de cultivo estatales, donde allí Sí. trabaja la población que está allí destinada y una cantidad es para ellos, para su Ujú. subsistencia, para no morir de hambre, no, Correcto. no para ponerse gordos, simplemente para no morir de hambre. El resto va para el régimen, que el Hay régimen es el una... partido, o sea, para alimentar a los que no hacen nada. Sí. ¿Conoces a un escritor ruso que era un disidente en la época de la Rusia comunista que se llamaba Solzhenitsyn? Ni idea. Solzhenitsyn es un escritor que escribió, entre otros, Archipiélago Gulag, ¿vale? Archipiélago Ah, Gulag son sus vivencias en los Gulag rusos, porque él estuvo mucho tiempo perseguido y tal. Él fue expulsado de la Unión Soviética, porque era un tipo bastante famoso, y se le concedió el Nobel de, pues no sé si en los años 70, no sé si a finales o principios de los 70, no sabría decirte, José. Se le concedió el Nobel de Literatura. El tipo parece ser que escribe muy bien. Yo nunca he leído nada de él. Tengo chipelagulas por aquí. Nunca lo he leído. Tengo muchas ganas de hacerlo. Pero vamos, el día que me rompa una pierna podré leer todo lo que tenga. Todo lo que tengo aquí. No tengo tiempo físico para leer, ¿no? Y entonces, este hombre, él tenía una teoría, ¿no? Una teoría, o por lo menos lo expresó así, en una visita que hizo aquí en el año 76 a España, ¿vale? Y él decía que, bueno, que eso, ¡buah! La gente se puso de los pelos, o por lo menos la izquierda de la época se puso de los pelos, pero yo creo que tiene una lógica aplastante, es decir, él decía, no es lo mismo
el comunismo, o por lo menos una dictadura como la que estamos viviendo en la Rusia comunista, en la Unión Soviética, donde la libertad está controladísima y un escritor como yo es perseguido, metido en un gulag o expulsado, con la que viven aquí en España, con un dictador que está un poco venido a menos, que ya le queda poco, y que yo soy el principal ejemplo de, no recuerdo bien porque la entrevista la vi hace un tiempo, y él decía que el ejemplo principal de que una dictadura como la española era un poquito de chichinabo, porque él estaba en España y podía hablar en la televisión y podía hablar en la radio. Entonces, si nos ponemos en el ejemplo en un ranking de dictaduras, Corea del Norte sería la más extrema de las posibles, de las dictaduras posibles. Y estaríamos hablando del equivalente a un esquizofrénico hablando de una persona normal. Es decir, hablando de personas, si los estados fueran personas, el estado comunista de Corea del Norte sería un estado esquizofrénico, una persona muy mal de la Es cabeza. que hay una diferencia, hay términos que a veces confundimos. Ujú. Es decir, Corea del Norte no es una dictadura. No, no, no es una Corea del dictadura. Norte es un estado totalitario. En el Correcto. caso de España, España sí era una dictadura, pero no era un Ujú. estado totalitario. Hombre, un único A ver, partido, un único sindicato, tiene una rasgos de estado única... totalitario. Pero Tenía rasgos, una única pero el religión, estado, tenía rasgos de estado sí, pero totalitario, el ¿no? estado totalitario se define sobre todo por una cosa, que es por lo que hace y consigue aparentemente Corea del Norte, que es controlar absolutamente todo. En Ujú. el caso de España no se controlaba absolutamente todo, ni tampoco se pretendía. Sí que se ponía No, no es una, como verdad. tú dices, un partido único, una dictadura única, un estilo de vida a grandes rasgos único también, una misma religión, etcétera. Pero no tiene ese carácter totalitario No, no lo que tenía. tenía la Rusia comunista de Lenin y de Stalin. Ujú. eh, este, este, Que la se fue aflojando y Corea. en menor medida ya con... Sí, pero En menor medida ya, por ejemplo, con este hombre, con Gorbachev, que ya se vino abajo, pero ya el Estado se fue aflojando mucho claro, también, sí, correcto. igual que no es lo mismo, que también con esto me voy a ir un poco de tema, pero no es lo mismo, y mucha gente lo confunde, el fascismo italiano y el nazismo alemán. Son dos cosas muy distintas. El fascismo italiano no tenía el componente racista que tenía No, 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 el para nazismo alemán. nada. Correcto, correcto. Los dos en base son fascismos. No, Sí, y es una pero izquierda el modificada, nazismo, sí. digamos que sube un peldaño más. Y ya sí que se convierte en otra cosa. Sí, Hay, sí, hombre, y la institucionalización de muchos elementos que nos parecen terribles, como por ejemplo la eliminación de etnias enteras como la judía, la gitana, etcétera. exacto. Eso, por ejemplo, Mussolini ni se lo planteaba. No, 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 para nada. Entonces son cosas. No es lo mismo una dictadura que un estado totalitario. No, no, Entonces, no, para yo creo que nada. por eso esa diferencia que decía este hombre, como se llamara, que se me ha ido, de Solzhenitsyn, 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 sí. que me suena más a Schwarzenegger, entre la Rusia comunista y España, que no era el Ujú. mismo modelo de régimen. No No, ya no, para nada. ideológicamente, no me refiero a que uno fuera de izquierda y otro de derecha, de extrema izquierda y de Ujú. extrema derecha, sino al modelo de régimen impuesto no era el mismo. No, Aquí no, en no, no. España, durante la época franquista, eh, había zonas donde se gozaba, entre comillas, de mucha más libertad que en otras, simplemente porque estaban alejadas de esos centros de poder. En Correcto. Corea del Norte o en la Rusia comunista, los núcleos fuertes de poder están en todos sitios, están muy dispersos, de tal forma que nadie escapa. Aquí no, es decir, aquí en Correcto. España tú durante el franquismo vivías en un pueblucho por ahí perdido De y Extremadura y nadie claro, tenía nada y que ver si tú eras contigo. gay y te acostabas con tu vecino 3 veces al día, no se enteraba nadie Ujú. y no Sí, pasaba nada. Ahora, cuando estabas en la ciudad, la cosa cambia. Y sí. luego, dentro de la ciudad, también había
de la ciudad y de las élites, más bien, también había muchísima más permisividad. Pero Sí. cosa que pasaba también, fíjate, en la Alemania nazi. Sí. Un segundo, un tercero, me refiero a un alto dirigente del ejército nazi, que el nombre, vamos, no lo recuerdo ni por asomo, era gay. Y Hitler lo sabía. Pero lo castiga cuando lo traiciona, no porque sea gay. Cuando Correcto. Hitler estaba matando gays a cascoporro. Sí, 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 metiendo en los Sí, campos de trabajo y de concentración claro. a todo homosexual que Exacto, trincaba. pero no era lo mismo su segundón, que estaba matando judíos y comunistas, Sí, sí, que el maricón de la esquina, hablando claro. sí, Entonces, sí. siempre depende. En el caso de Corea del Norte, eh, es como cuando van visitantes extranjeros. Es decir, Terrible, no sí. se despegan de ti. Entonces, No, 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 no. no hay libertad absoluta. Aquí a España, cuando venían del extranjero, turistas durante el franquismo se movían libremente por donde querían. Sí, Otra cosa es que no pudieran hacer determinadas cosas, evidentemente. evidentemente, pero iban a ver las correas de toro, iban a ver los encierros y era como a ver la España de pandereta, que Claro. es lo que venían a ver, ¿Cuánta? y se movían por el país sin tener necesidad de pedir permiso. Claro. Es decir, tú podías moverte por tu país sin necesidad de tener que justificar esos Y tú movimientos. eras de provincia. Tenemos el ejemplo, las películas de la época, de Paco Martínez Soria y demás. Tú eras de Sí, provincia y tú eras un muerto de hambre, pero tú cogías tu maleta, ahorrabas para tu billete de tren, de autobús o de burra y te ujú, ibas a vivir a Madrid, al Pisito. sí. No sé si tú has visto aquella película de... eh, La ciudad no es para no, mí. El Pisito. Se llama Ah, el pisito, se ¿sí? titula El Pisito. Es Ujú, de una familia de pueblo que se van a un pisito a la capital, a Madrid. Y van, creo ujú, recordar, la vi hace muchos años cuando estudié historia, sí. me cogí, me cogí de optativa a cine español, historia del cine español. Y Ajá. la vi ahí. Y creo, no la he vuelto a ver, pero creo recordar que incluso van con la gallina. Sí, Sí, es muy claro, típico, el típico, la imagen de Cateto a babor, que cuando este hombre se baja del tren y va el hombre con su boina calá, su maleta de cuero amarrada con una cuerda y una gallina, una jaula con una gallina bueno, chiquitita metida dentro. eso en Corea del Norte es inimaginable. O sea, yo creo que, Absolutamente, que nadie se lo absolutamente. plantea por el mero hecho de que tú no puedes ir a la capital, que es Pyongyang, a Ujú. vivir si no tienes un permiso. O sea, hay que Yo tener un entiendo que el permiso. pueblo, que el pueblo, la población del Estado, ni se lo plantea. Fíjate tú Claro, lo que te claro. estoy diciendo. Pero luego te voy a decir otra cosa. ¿En qué van? ¿En qué van ahí? O sea, el Caminando, que viva a 300 kilómetros, claro. Como porque no tenga bici, tiene que ir andando. sí, porque hay unas carreteras allí que no es que sean estupendísimas de la muerte, pero son carreteras que están diseñadas para el transporte de tanques, principalmente para mover columnas de Claro, y tanques, para el aterrizaje y despegue de aviones. correcto, y que tú no ves ni un coche, no ves ni un Claro. coche, y las furgonetitas que se mueven con turistas, pues son que hay un número similar de turistas que de vigilantes de turistas, que allí lo primero que te dicen es no se te ocurra salir a la calle tú solo, ni se le ocurra a usted moverse por la ciudad usted solo, y que no les permiten ni tirar fotos que corten, por ejemplo, la imagen de uno de los líderes del país. Pero es un país que tiene... Es fascinante, es fascinante. Yo me estoy acordando, por ejemplo, tú recuerdas no sé si fue finales de los 90 principios de los 2000, antes de que muriera el padre del chaval, este que está ahora Mm. el único obeso de Corea del Norte, que hubo un accidente en una estación de trenes, que hubo una explosión fortísima. ¿Tú te acuerdas de No. eso? Esto está hace un montón de años. Podríamos buscarlo. Podríamos buscarlo. Una explosión en un tren. Explosión. Y es en 2004 fue. Mira, aquí está la noticia. Una gigantesca explosión sacudió Corea del Norte. Pero estamos hablando de una explosión muy, muy gorda, ¿vale? Que dejó un enorme cráter y una nube con forma de champiñón de 4 kilómetros de diámetro. Y eso fue en la provincia de Ryanggang, junto con la frontera con China. Esto es algo que nadie supo nunca qué pasó.
A mí ya me ha venido, Durante a mí ya me ha venido a la cabeza lo que puede ser.